Las sucesiones nos sirven, por ejemplo, para representar un evento de la vida real que sucede a lo largo del tiempo. Y como todo evento que sucede a lo largo del tiempo, nos interesa saber cómo evoluciona ese evento y qué es lo que sucede si dejamos correr el tiempo indefinidamente. Por ejemplo, si tenemos una sucesión que nos dice la cantidad de leones que hay en el mundo, nos interesa saber si esa cantidad de leones, a medida que pasa el tiempo, crece indefinidamente y entonces seremos comidos por los leones de todo el mundo, o tiende a cero y lo que sucede es que los leones empiezan a estar en peligro de extinción, o no pasa ni una ni otra, sino que la cantidad de leones que hay en el mundo se estanca en algún número concreto. El estudio y el cálculo de los límites de una sucesión son muy importantes porque nos permiten resolver este tipo de preguntas. Y hoy en MatGiros te contamos cómo se calculan. Empecemos por un ejemplo sencillo. La sucesión 1 sobre n. La sucesión que vale 1 sobre 1, un medio, un tercio, un cuarto. A medida que va subiendo el n, esa fracción 1 sobre n se hace cada vez más chica. Y por lo tanto la sucesión 1 sobre n tiende a 0 cuando n tiende a más infinito. Sin embargo, esa sucesión nunca es 0 porque el numerador siempre vale 1. Entonces, la sucesión 1 sobre n tiende a 0, pero nunca llega a valer 0. Tiende a 0 cuando el n tiende a más infinito. Miremos este otro ejemplo. Es una sucesión que vale n más 1 sobre 2n menos 3 y queremos calcular su límite. Para esto, lo que hacemos es sacar a n como factor común tanto en el numerador como en el denominador y simplificarlo porque n es un número natural, es distinto de 0. Entonces en realidad la sucesión nos queda como 1 más 1 sobre n sobre 2 menos 3 sobre n. Pero habíamos visto que 1 sobre n tendía a 0 y obviamente también va a suceder lo mismo con menos 3 sobre n. Con lo cual el numerador tiende a 1 y el denominador tiende a 2. Es decir que esa sucesión tiende a un medio. En general, cuando la sucesión viene dada como un cociente de polinomios, lo que va a suceder es que si el grado del polinomio del numerador es más grande que el grado del polinomio del denominador, entonces esa sucesión va a tender a más infinito o menos infinito dependiendo del cociente de los coeficientes principales. Sin embargo, si el grado del numerador es más chico que el grado del denominador, entonces esa sucesión va a tender a 0, y si tanto el numerador como el denominador tienen el mismo grado, esa sucesión va a tender a la división de los coeficientes principales. Veamos algunas propiedades de los límites. Supongamos que tenemos dos sucesiones, an y bn, ambas que convergen a un número a y b respectivamente, donde a y b son números reales. Entonces el límite se porta muy bien tanto con la suma, la resta, la multiplicación y la división. El límite de la suma es la suma de los límites, el límite de la resta es la resta de los límites, el límite del producto es el producto de los límites y también el límite del cociente es el cociente de los límites siempre y cuando el elemento por el cual estoy dividiendo no sea 0, en este caso el número b. Otra propiedad, si tenemos una sucesión a n que tiende a un número a y tenemos una función que es continua en ese punto a, entonces el límite de f de an es igual a f de a. Esto se usa mucho, por ejemplo, cuando queremos calcular el límite del coseno de an. Si an tiende a, como el coseno es continuo en todos los números reales, podemos decir que eso es igual a coseno de a. Lo mismo para la función exponencial, para la función seno, para un polinomio o cualquier otra función que sepamos que es continua. Ahora, ¿qué pasa si nuestras sucesiones an y bn no tienden a un número a y b reales, sino que tienden a infinito? Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre más infinito y menos infinito, porque, por ejemplo, siempre se va a cumplir que si tengo dos sucesiones que tienden a más infinito, la suma tiende a más infinito y el producto también,
Pero si una sucesión tiende a más infinito y la otra tiende a menos infinito, el producto va a tender a menos infinito y la suma en realidad es hacer más infinito menos infinito, que es una indeterminación. Pero, ¿qué es una indeterminación? Justamente, como su nombre lo dice, es algo que no está determinado. Puede valer cualquier cosa. Puede valer 1, 0 o infinito. Y depende de cuáles son las sucesiones con las que estamos trabajando. Por ejemplo, si AN es igual a n y Bn es igual a menos n, AN tiende a más infinito, Bn tiende a menos infinito, pero su suma es el número 0, es la sucesión constantemente 0 que tiende a 0. Por otro lado, si AN es igual a 2n y Bn es igual a menos n, esa suma me da el número n que tiende a más infinito. Además de infinito menos infinito, también es una indeterminación hacer infinito sobre infinito, o 0 sobre 0, o 1 a la infinito, o infinito a la 0, o 0 a la 0, o 0 por infinito. Con lo cual, cada vez que nos encontremos con alguna de estas indeterminaciones, lo único que podemos hacer es arremangarnos y tratar de hacer alguna cuenta para calcular este límite. Por ejemplo, para resolver la indeterminación de 1 a la infinito, usamos el número de Euler, que se simboliza con la letra E y que vale alrededor de 2,71. Y usamos una propiedad que dice que si AN es una sucesión que tiende a más infinito, entonces 1 más 1 sobre AN, todo eso elevado a la AN, tiende al número E. Por ejemplo, veamos esta sucesión que vale n más 1 sobre n menos 1, todo eso elevado a la n. Como n más 1 sobre n menos 1 es un cociente de polinomios del mismo grado, ese cociente tiende a 1 y por lo tanto nos encontramos ante una indeterminación del tipo 1 a la infinito. Para resolverla, lo que vamos a hacer es sumar y restar el número 1. Vamos a escribir esta expresión como 1 más n más 1 sobre n menos 1, menos 1 y todo eso elevado a la n. Haciendo cuentas, se llega a la expresión 1 más 1 sobre n menos 1 sobre 2 y todo eso elevado a la n. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es en el exponente multiplicar y dividir por n menos 1 sobre 2. Entonces nos queda 1 más 1 sobre n menos 1 sobre 2 elevado a la n menos 1 sobre 2 por 2 sobre n menos 1 por n. Por lo tanto, esta expresión de acá, como n menos 1 sobre 2 es una sucesión que tiende a más infinito, toda esta parte de nuestra sucesión tiende a e. Y la parte que queda del exponente tiende a 2 porque es un cociente de polinomios del mismo grado. Con lo cual, nuestra sucesión original, n más 1 sobre n menos 1 elevado a la n, tiende a e al cuadrado. Hay dos criterios muy importantes para el cálculo de límites de sucesiones de términos positivos. Uno es el criterio de D'Alembert y otro es el criterio de Cauchy. El primero, el criterio de D'Alembert, dice que si tenemos una sucesión de términos positivos que cumplen que el límite de a sub n más 1 sobre a sub n es un número mayor a 1, entonces la sucesión tiende a más infinito, y si el límite es menor que 1, la sucesión tiende a 0. El criterio de Cauchy es muy parecido, lo que dice es que si tenemos una sucesión también de términos positivos, y el límite de la raíz n-ésima de a sub n tiende a un número mayor que 1, entonces la sucesión tiende a más infinito, y si tiende a un número menor que 1, la sucesión tiende a 0. Ninguno de los dos, ni el criterio de D'Alembert ni el criterio de Cauchy, nos dice qué pasa con el límite de la sucesión si el límite de a sub n más 1 sobre a sub n o el límite de la raíz n más sub n es igual a 1. En general, usamos el criterio de D'Alembert cuando tenemos algún factorial y usamos el criterio de Cauchy cuando tenemos algo elevado a la n. Por ejemplo, si tenemos la sucesión a sub n que vale n factorial sobre n a la n, vamos a aplicar el criterio de D'Alembert para calcular cuánto da el límite de a sub n más 1 sobre a sub n.
El límite de a sub n más 1 sobre a sub n, haciendo cuentas, es el límite de n sobre n más 1 elevado a la n, que es una indeterminación del tipo 1 a la infinito. Pero esto se puede reescribir como el límite de 1 sobre 1 más 1 sobre n a la n, en donde sabemos que el término del denominador tiende a e, con lo cual este límite es igual a 1 sobre e, que es menor que 1, y por lo tanto nuestra sucesión original tiende a 0 por el criterio de D'Alembert. Por el contrario, si tenemos una sucesión que sea el logaritmo natural de n, todo eso elevado a la menos n, y queremos calcular su límite, vamos a aplicar el criterio de Cauchy y vamos a calcular el límite de la raíz n-ésima de a sub n, que en este caso es el límite del logaritmo natural, todo eso elevado a la menos 1. Pero como sabemos que el logaritmo natural tiende a más infinito, el logaritmo natural elevado a la menos 1 es igual a 1 sobre el logaritmo natural de n, va a tender a 0, con lo cual el límite original de a sub n va a tender a 0 también por el criterio de Cauchy. Hay muchísimos más criterios y herramientas para encontrar el límite de una sucesión, como por ejemplo el criterio del cociente o de comparación, que te permite calcular un límite de una sucesión a n conociendo el límite de otra sucesión bn, o el criterio del sándwich, que te dice que si tenés una sucesión que está encerrada entre dos sucesiones que convergen a un mismo número, esa sucesión también converge a ese número. Así que eso es todo lo que vamos a ver hoy sobre el límite de sucesiones. Si tenés alguna sucesión que no estás pudiendo calcular su límite y querés que te ayudemos, escribinos en el mail que figura en la descripción del video. Si querés que profundicemos sobre este tema o que expliquemos cualquier otro, déjanos un comentario. Si te gustó este video, danos un like, suscríbete. Yo soy Gabriel, esto es Math Class Heroes y nos vemos en el próximo video.